Hoy vamos a hablar de Dom Periñón y te voy a explicar por qué este champán se ha convertido en un símbolo de estatus. Y también, si te quedas hasta el final, tres mitos que todo el mundo cree que es verdad y no lo son del todo. Si acabas este vídeo y dices, vale, ya entiendo Dom Periñón, para mí, misión cumplida. Quédate hasta el final que vas a entender Dom Periñón en una sola idea. No es el champán más caro, pero es el champán que intenta capturar un año en una botella y convertirlo en un icono. Dom Periñón, lujo consentido, champán serio y vintage. Te lo voy a explicar desde qué es champán, que tenemos que empezar, del mito al icono, el ADN de Dom Periñón. También me gustaría compararlo con otras grandes casas como Krug o Logan Perrier. Y luego pues te voy a hacer un recap para que te quedes con todo. Así que quédate que empezamos. Antes de entender Dom Periñón, hay que entender champán. Y lo primero, champán no es un estilo, es un lugar. Y por eso, aunque esté riquísimo el espumoso que te estás tomando, si no se hace en esta región de Francia, no puede llamarse champán. Champán está en Francia, en el norte, a 150 kilómetros de París. Y en Champán tienes grandísimas casas como Dom Periñón, Logan Perrier, Ruinart o Pommery, pero tienes otras muchísimas y esa es su belleza, el gran ecosistema que tiene. Imagina, casi 250.000 parcelas y más de 16.000 viticultores. Miles de manos trabajando en una región tan pequeña como si fuese un reloj. Esto es lo que hace especial a Champán. No solo es una gran casa, es un ecosistema brutal. Vale, entonces, ¿qué hace especial a Champán? Pues varios factores. Tres especialmente. Y vamos a empezar por el primero. ¿Cómo se hace el método tradicional o método champenoise? Dicho fácil, aquí las burbujas no se añaden, se construyen. El vino nace en una segunda fermentación dentro de la botella. ¿Qué es el método tradicional o el método champenoise? Pues la clave está en una segunda fermentación. ¿El champán cómo se hace? Pues primero se hace un vino blanco normal, luego se le añade azúcar y se tapa, ¿vale? Aquí va a empezar a crearse un carbónico y esas burbujas. Más tarde se destapa o degüella y se le añade un poquito de azúcar y un licor de expedición. Y ahí ya le ponemos el corcho. Y aquí empieza lo que mucha gente olvida, el trabajo con las lías, el reposo, el trabajo en bodega, girando lentamente la botella para que así las burbujas sean finas y estén súper integradas. Y quédate con esto, en champán las burbujas no son un efecto, son un proceso y delicado. Y el segundo factor, el tiempo. En champán el tiempo es un ingrediente. Tiempo con las lías, tiempo en bodega, tiempo para que aparezcan estas texturas y estos aromas que no salen en 2 días. Por eso, cuando el champán envejece bien, es una joya. Aparecen notas de panadería, de brioche, esos frutos secos, esa cremosidad, esa sensación profunda que a los amantes del vino hace que el champán nos encante. Y el tercer factor, siempre se nos olvida, el terruño. Champán está al norte, está en Francia y tiene un clima frío, suelos calcáreos y una posición muy al norte. ¿Esto qué hace? Que tenga acidez, que tenga tensión, que tenga capacidad de envejecer. Y con esta base yo creo que ya entiendes un poquito más Dom Periñón, que ya no solo es una marca y esto empieza a tener sentido, ¿verdad? Ahora sí, vamos al mito. La historia empieza en una abadía y con un monje al que la cultura pop le ha colgado una medalla que no se merece. Yo siempre digo, el lujo se fabrica, pero también se narra. Y en este caso, la narración pesa mucho. ¿Periñón inventó el champán? Pues no, exactamente no. Pero sí que es cierto que ayudó a que este espumoso fuese más preciso, más controlado y mucho más serio. Y como esta historia se ha contado también, pues se ha convertido en parte de su valor. Este monje, Pierre Dom Periñón, es la referencia en la abadía de Haute-Villiers. Y ojo, aquí hay que separar dos cosas. Una es el monje y otra es Dom Periñón como producto de lujo moderno. Y esto es clave. Si no separas mito de producto, te estás perdiendo y mucho. Dom Periñón, el primer vintage fue en 1921 y la primera comercialización
como marca no llega hasta 1936 y ahí nace el icono. Piensa que desde entonces Dom Perignon no solo vende champán, vende un icono cultural, un vino que representa una añada y que el mundo reconoce sin explicación. Por eso lo ves en la cultura pop y por eso aparece en las primeras películas de James Bond. Por ejemplo, se ha asociado a iconos del cine y de la moda. Se cuenta, por ejemplo, que era uno de los champán favoritos de Marilyn Monroe. Y también se ha mencionado en muchos eventos de alta cultura y en celebridades del siglo XX. Ahora vamos a lo práctico. Con estas botellas, aquí, la etiqueta, vamos a intentar leerlas juntos, porque aquí está el truco. Si sabes leer una etiqueta, sabes lo que estás comprando. Por ejemplo, Dom Perignon, ya lo sabéis, es un vintage only. Si no hay un año bueno, no se hace Dom Perignon. Y segundo, si pone rosé, ya sabes, el registro cambia. Tiene más estructura, tiene más intensidad y es más gastronómico. De hecho, suelen ser bastante más caros. El tercero, si es una edición especial, pues por ejemplo, estas etiquetas, el líquido no cambia, pero sí que es cierto que culturalmente pues el objeto tiene más valor. Venga, te voy a dar unos ejemplos claros y rápidos. La primera, aquí tenemos un 1980. De hecho, aquí ni siquiera pone que es Brut, pero lo es. Y no es que sea más rico, es que esto es historia, esto es una rareza, colección. Y además, como envejece muy bien, probablemente se vaya a convertir en una leyenda. Además, ya te lo he dicho antes, el champán viejo, si está bien hecho, ¿qué te puede dar? Pues te puede dar mucho más bríos, mucho más frutos secos y esa cremosidad que nos encanta. Luego tenemos, por ejemplo, también un champán moderno. Aquí, esto es un 2012, que dicen que puede ser una de las mejores añadas junto con la 2008 de la época moderna. Lo bueno es que el nombre se mantiene, que hay un año y que simplemente tienes que saber que es Brut. La tercera, rosé. Esta me encanta porque la gente piensa que por ser rosé tiene que ser dulce y no tiene absolutamente nada que ver. Aquí volvemos a lo mismo. Añada, esta es un 2000, es un rosado y aunque no lo ponga es Brut. Y si lo pone aquí abajo. Los rosados, ¿qué tienen? Más estructura, normalmente tienen más acidez y suelen ser más serios, al menos en la casa de Dom Perignon. Y de hecho, simplemente tenéis que ver el precio. Los rosados normalmente, por ejemplo, casi duplica el precio a la añada del 2012. Vale, ahora sí, 3 ideas que tienes que entender, sí o sí. El ADN de Dom Perignon. Y con esto vas a entender de verdad qué estás comprando. La primera, vintage only. Si no es un buen año, si las uvas no son top, no hay Dom Perignon. Esto cambia todo. Es vintage y no te prometen el mismo sabor, te prometen el mismo nivel. Y la segunda, el tiempo. Hablan de que no menos de 8 años para llegar a esa armonía entre el carácter del año y la firma de la casa. 8 años, eso en vino es muchísimo. Y esto es lo que pagas de verdad, decisiones y tiempo, mucho tiempo. Y la tercera, plenitudes. El vino evoluciona y puede reaparecer en otro momento de plenitud. Por ejemplo, el P2 habla de cerca de 15 años antes de llegar otra vez a ese pico. Por eso, Dom Perignon es lujo consentido. ¿Hay marketing? Por supuesto, pero también hay reloj, también hay mucho reloj. Ahora, una comparación rápida para ubicarlo. Dom Perignon juega un deporte concreto. La mejor foto que puede hacer de un año. Otra gran casa, por ejemplo, Krug. Krug, ¿a qué juega? Juega una complejidad por mezclas de multiaños. Y la Grand Siècle de Logan Perrier juega al año perfecto, a la arquitectura, a algo diseñado para encantar. Y si lo simplificas, Dom Perignon es año, Krug es mezcla y Grand Siècle arquitectura. Una forma muy bonita de decirlo es, si quiero complejidad infinita, me voy a Krug. Si quiero un icono vintage con sentido, me voy a Dom Perignon. Y si quiero esa arquitectura perfecta, me voy al Grand Siècle. Ahora sí, vamos a los mitos, que sé que os encantan. 3 grandes mitos de Dom Perignon. Lo primero, Dom Perignon no inventó el champán. No es así, aunque sí que fue una figura clave en la historia y el desarrollo de nuestra bebida favorita. Y lo bonito es que la verdad no estropea la historia, la hace mejor. Mito 2, Dom Perignon siempre sabe igual. Este es el mito que más leo en comentarios. Imposible, pero si es un vintage, cada año es una interpretación
distinta. Lo que se repite no es el sabor, lo que se repite es el estándar de calidad. El mito 3, Dom Perignon, ¿es solo una etiqueta? Pues si fuese solo una etiqueta, no tendría sentido hablar de los 8 años, ni de los P2, ni de los 15 años. ¿Que hay marketing? Obviamente hay marketing, pero también hay tiempo, también hay criterio y también hay una filosofía muy concreta. Venga, vamos a hacer un recap en 60 segundos y te vas con lo más importante. 1. Champán es un lugar, es un ecosistema, método tradicional y clima frío. 2. Dom Perignon es vintage only. Si no hay año, no hay Dom Perignon. 3. Tiempo irreal, no menos de 8 años. 4. Plenitudes. P2 es cerca de 15 años. Quinto, por eso es lujo consentido, porque es un vintage convertido en un icono. Y si solo recuerdas una frase, Dom Perignon es un vintage convertido en icono. Si os ha gustado y si queréis, en el próximo episodio hacemos un Krug versus Dom Perignon versus Grand Siècle con ejemplos. Lo abrimos y sin ningún filtro. Ponérmelo en comentarios y si te ha gustado este vídeo y te ha gustado cómo explico una de las grandes casas de champán, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y enviárselo a tu amigo Wine Lover, que sabéis que me ayuda muchísimo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre Dom Perignon. Es uno de los champán que más me gusta, no es el único. Sabéis que va a haber muchísimo champán en este canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.